Para hacer un balance de la jornada electoral y de lo que sigue, tenemos en la línea telefónica y le agradecemos por su tiempo y su disposición a conversar con las audiencias de Radio Educación al doctor Ricardo Peralta Saucedo. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. José Ángel, perdón, No Manuel, es un gusto saludarles. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, bienvenido. Y pues, ¿cuál es el análisis de la jornada electoral de este domingo a 2 días, doctor? Pues un reto enorme, una enorme responsabilidad de el ahora presidente todavía no electo, porque no tenemos la constancia de mayoría que le otorga el instituto. Sin embargo, un enorme reto, una enorme responsabilidad y sobre todo una enorme expectativa. Si hacemos un recuento desde los tlatoanis antiguos en nuestro país hasta el último presidente, digamos que siempre tuvieron una figura de tlatoanis, es decir, siempre existió en la figura de los presidentes de la República, porque tuvimos distintos tipos de mandatarios, desde emperadores hasta presidentes sustitutos, provisionales, constitucionales, convencionistas, legalistas, etcétera, pero todos con esa figura como si hubieran sido un tlatoani, es decir, seres omnipotentes que eran dadores de nuestras riquezas hasta la fecha. Y esta enorme expectativa, este rompimiento con el pasado que hoy tenemos con la elección de Andrés Manuel López Obrador, llena de expectativas a todos los mexicanos, precisamente porque hay ese rompimiento de lo que no queremos ver más en el país, es decir, esa suma de privilegios, ese saqueo nacional, donde pues hemos visto que desafortunadamente se ha abusado no solamente de instituciones legales como el fuero, donde la impunidad legal, es decir, el ejercicio del Estado de Derecho, no se llevó a cabo como lo hubiéramos querido desde siempre en nuestro país, y eso ha debilitado las instituciones. Es decir, son tantos temas y tantas expectativas que tenemos como ciudadanos, como académicos, como universitarios respecto a la función del actual gobierno, que entrará en funciones 1 de diciembre, me refiero al gobierno electo, que entrará en funciones el 1 de diciembre, que vaya, es una enorme responsabilidad, un enorme reto de este nuevo gobierno, pero también estoy seguro que la gente ha entendido de que no solamente es una labor del nuevo presidente de la República, sino que tiene que ser una labor colectiva, así como tuvieron esa respuesta frente al llamado de cambiar las cosas a nuestro país, en nuestro país, también debe de haber una respuesta completamente colectiva de toda la ciudadanía para ayudar que se haga ese cambio. Y hablo desde cosas mínimas como utilizar un celular cuando se va conduciendo, como ofrecer dinero a un servidor público por realizar algún acto ilícito, como incluso educar a nuestros niños con nuevos valores y que ellos ya no estén acostumbrados a vivir en un país corrupto e impune como nosotros desafortunadamente vivimos. Es decir, tiene que cambiar la idiosincrasia del mexicano y que no solamente sea la figura del primer mandatario la que eso nos inspire, sino que sea realmente una comunión de todos los mexicanos para cambiar al país. Claro. La expectativa es enorme, pero también tenemos que hacer un gran trabajo desde la sociedad civil, toda la comunidad, la ciudadanía, hacer ciudadanía con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, y bueno, no solamente ello, todas las promesas que se hicieron en campaña se podrán lograr también con el concurso de todos los actores nacionales. No es una labor solo del presidente de la República. Entonces, puedo sintetizar mi participación señalando que el país es de todos, independientemente de que hayan votado o no por Andrés Manuel López Obrador. Es una responsabilidad de todos cambiar a nuestro país, y si al presidente de la República le va bien y él cumple con estas promesas que hizo de campaña, le va muy bien a México también. Claro. Doctor Ricardo Peralta, este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, avalado con este rompimiento con el pasado, avalado por la sociedad mexicana, pues lo ha llevado 30 puntos arriba del segundo lugar, y también le ha dado la posibilidad de, con la conformación del Congreso, pues de cambiar, de aplicar verdaderamente su política. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que también, hablando de lo que comentaban anteriormente, de esa figura de los tlatoanis que continuó con todos los posteriores presidentes de la República, esta oportunidad que por fin tenemos de hacer esa división de poderes, por dependencia de que existe esta enorme mayoría en el Congreso,
y que, pues lo sabemos, los ejecutivos, tanto el federal como los locales, pues han sido factores totalitarios y autoritarios respecto al resto de poderes, es decir, lo que dice el presidente de la República, lo que dice un gobernador, se ejecuta simplemente en los legislativos, en el poder legislativo. Entonces, hoy podremos ver y darnos la oportunidad de cumplir la Constitución a cabalidad y respetar cada uno de estos poderes que la Constitución señala, darle a cada uno de esos poderes la soberanía y la autonomía que requieren para que, por supuesto, se sigan fortaleciendo como entes del Estado mexicano, y esperemos que no solamente las propuestas del presidente, sino las propuestas del resto de las fuerzas políticas del país, aunque no hayan triunfado en las elecciones, y que puedan estas ser viables y que puedan ser estas benéficas para el país, también tengan una cabida en el Congreso y que no sea un acto de autoritarismo de un partido hegemónico, sino que viva la democracia, viva la diferencia y por supuesto viva la pluralidad de ideas y que éstas sean respetadas en todos los ámbitos de la vida pública y que todos los representantes populares que llegarán al Congreso vean en un Congreso plural la manifestación de la ciudadanía, porque también hubo gente que no votó por Andrés Manuel López Obrador, que no votó por Morena, que quizás eran una minoría en el Congreso, pero que también tienen derecho a que esas propuestas y que esas iniciativas, si son viables para nuestro país, tengan una voz y tengan un efecto para el país. Por supuesto que vale la pena que exploremos esa otra parte, que independientemente de esa mayoría, todas las voces sean escuchadas en nuestro país. En esta reinvención sexenal de nuestro país durante las últimas décadas hubo siempre voces disidentes y grupos de lucha continua que celebraron el domingo en el Zócalo la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Doctor, ¿le parece que estamos frente a un nuevo capítulo de nuestra historia? Completamente. Yo coincido con esta transformación que ha venido diciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente electo. Coincido en que esta es una transformación, pero ahora es una transformación en la cual se va a separar el capital del Estado, es decir, no es un divorcio entre el capital y la vida pública, sino un divorcio entre la riqueza que se generó desde el Estado para autobeneficiar a estos funcionarios públicos corruptos con el capital, es decir, viva la inversión, viva la riqueza, viva la generación de empleos y el pago de impuestos, pero totalmente en contra de la corrupción y del beneficio propio. Esta transformación tiene que ser efectivamente profunda. Los números que hoy tenemos en nuestro país, y eso habla también del enorme reto, pues son complicados de cumplirse en un solo sexenio. 302 mil millones de pesos desaparecidos, desviados del erario, según la Auditoría Superior de la Federación, por 21 entidades federativas, es una cifra alarmante. Más de 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos, 60 millones en pobreza, 9 millones en pobreza extrema, miles de rechazados año con año de nuestros jóvenes. Es decir, son cifras espeluznantes que solamente las tenemos en México. Vaya, ni en Siria tienen tantos muertos después de 8 años de guerra. Entonces, son cifras que se tienen que revertir en el corto y mediano plazo para dar certeza a la gente de que la decisión que tomó la gran mayoría de los electores en México tiene y tendrá un efecto no solamente positivo para abatir estos números, sino que va a ser un efecto duradero, que va a ser un efecto, por supuesto, lo decíamos así, permanente, que sean medidas de fondo y no solamente paliativas. Entonces, sí creo que esta no solamente transformación, sino este cambio absoluto de régimen le va a dar un respiro de frescura a nuestro país. Por eso yo decía hace unos días que, aunque todavía no está en inicio de funciones legales, este nuevo gobierno será hasta el 1 de diciembre, ya se empieza a notar el cumplimiento de algunas de sus promesas de campaña. Es decir, ya la gente en principio empieza a estar más feliz, por lo menos esta mayoría que votó por él. Ya nos encontramos, y me incluyo en estos, nos encontramos con una sonrisa de oreja a oreja porque se cambió un régimen que se ha encargado de saquear a nuestro país. Entonces sí, estoy completamente convencido de que es un cambio de régimen, convencido de que viene una cuarta transformación, que por supuesto habrá retos, que traemos arrastrando vicios de ejecución del Estado mexicano, por supuesto que sí, que no va a haber una persecución, no se trata de eso en lo absoluto, pero que se tiene que hacer justicia con aquellos que violentaron las leyes electorales ahora en este proceso y anteriormente también, aquellos
aquellos que han lavado dinero, se tiene que cumplir la ley, no puede ser simplemente un carpetazo y no pasó nada. Y no estoy hablando de un candidato en particular, de cualquier persona que esté realizando este tipo de actividades ilícitas, que por supuesto se tiene que enfrentar a la delincuencia organizada, sin duda, y que se tienen que explorar vías constitucionales como la amnistía para bajar el nivel de violencia y ayudar a todas esas personas que hoy están siendo violentadas por el crimen organizado y evitar que sigan siendo abusados por ello. Por supuesto que se tiene que hacer. Se tiene que fortalecer a la seguridad pública, se tiene que abatir, por supuesto, la ilegalidad y la impunidad tremenda que tenemos en nuestro país. Somos el país más impune del mundo, según este estudio que hizo la Universidad de las Américas de Puebla. Somos el 135 de 180 países, según Transparencia Internacional, en el índice de corrupción. Entonces, son números que nos tenemos que repetir todos los días y sí reconocernos que tenemos esos problemas, porque otro de los errores del actual régimen y de los pasados es decirle a la gente que vivimos prácticamente en una política del primer mundo y que tenemos atención a los pobres como nunca. Eso ha sido maquillar y simular cifras que no solamente agravan más el problema porque no lo estamos reconociendo. Hoy si reconocemos estos graves problemas que tenemos, y esta numeralia terrible, podemos salir adelante como país, pero insisto, no es la labor solamente del presidente de la República, sino inspirados en él, que el resto de ciudadanos acompañemos esta propuesta de transformar a México, y eso que sea una transformación de todo el país, sean o no electores en favor de Andrés Manuel López Obrador, haya votado o no por el movimiento. Todos somos mexicanos, a todos nos integra la Constitución y todos estamos obligados a sacar adelante a nuestro país. Muy bien. Pues doctor Ricardo Peralta Saucedo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones con las audiencias de Radio Educación. Se lo agradecemos. José Ángel y Manuel, les agradezco mucho esta invitación y esta entrevista, y un saludo a toda la audiencia de Radio Educación, que por cierto es muy vasta. Estaremos en contacto si nos lo permite. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Hasta luego.